La maldición de la cueva del Jaguar en lo más profundo de la Sierra Mixteca, donde las montañas se tiñen de rojo al caer el sol y los ríos parecen cantar con voces antiguas. Se encontraba el pueblo de Xochicalco. Era un lugar pequeño, con casas de adobe, techos de teja y calles empedradas que crujían bajo las sandalias de los campesinos. Los viejos decían que ese pueblo había sido fundado sobre tierras sagradas, donde alguna vez los jaguares reinaban como guardianes del monte y del cielo nocturno. Las noches en Xochicalco eran misteriosas. El viento bajaba de las cañadas trayendo consigo susurros. Y más de un borracho aseguraba haber visto sombras enormes moverse entre los matorrales, pero nadie quería hablar demasiado, había un pacto silencioso de no molestar lo que dormía bajo la tierra. En ese pueblo vivía Mateo, un joven curioso, fuerte y testarudo. Desde niño escuchó de su abuela historias sobre la cueva del Jaguar, una gruta prohibida en lo alto del Cerro del Venado, donde se decía que moraba un espíritu antiguo, mitad hombre y mitad bestia. El que entra ahí, le decía la anciana, ya no regresa igual. El Jaguar es guardián, no amigo. Respétalo y él te cuidará. Desafíalo y te devorará. Mateo siempre se burlaba. Son cuentos para asustar chamacos, abuela. Lo único que hay en esa cueva son murciélagos. Pero en el fondo, una chispa de intriga crecía cada vez que miraba las montañas. El pueblo, sin embargo, atravesaba tiempos difíciles. Una sequía prolongada marchitaba las milpas. El maíz escaseaba y la gente murmuraba que los dioses se habían olvidado de ellos. Algunos ancianos aseguraban que la sequía era un castigo por no respetar las tradiciones, por olvidar los rituales de agradecimiento. Otros decían que todo era cosa del destino. Mateo, cansado de la miseria, decidió que haría algo grande para cambiar la suerte de su gente. Una noche, mientras bebía mezcal con sus amigos en la plaza, anunció: yo voy a entrar a la cueva del Jaguar. Si encuentro oro o tesoros escondidos, podremos salvar al pueblo. Todos se quedaron en silencio. Uno de ellos, Julián, se persignó. No digas tonterías, Mateo. ¿Esa cueva está maldita? ¿Maldita? Rió el joven, está llena de miedos inventados. Van a ver. Yo traeré lo que nadie se ha atrevido a buscar. La entrada prohibida al amanecer del día siguiente. Mateo se armó de valor. Tomó una antorcha, un machete y un morral. Su madre lloró al verlo salir. Hijo, no provoques lo que no entiendes. Pero Mateo, decidido, subió el cerro ignorando los ruegos. La subida fue dura. El sol quemaba y los insectos lo acosaban, pero finalmente llegó a la entrada de la cueva. Un boquete enorme en la roca, cubierto de musgo y con la forma extraña de unas fauces abiertas. El aire que salía de adentro era frío, como si la montaña respirara. Encendió la antorcha y entró. El eco de sus pasos parecía multiplicarse como si alguien más lo siguiera. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, jaguares pintados en rojo y negro, guerreros con lanzas, mujeres arrodilladas frente al fuego. Mateo sonrió con arrogancia. Historias viejas, nada más. Avanzó más adentro, hasta llegar a una cámara enorme. En el centro había un altar de piedra cubierto de ceniza, y sobre él un cráneo de jaguar adornado con plumas azules. El joven se acercó, fascinado. Seguro vale mucho, murmuró mientras extendía la mano. En cuanto tocó el cráneo, la tierra tembló levemente. Un rugido profundo resonó en toda la cueva, tan fuerte que la antorcha casi se apagó. Mateo retrocedió. Pero ya era tarde. Una sombra gigantesca emergió de las paredes, ojos amarillos brillaron en la oscuridad, dientes como cuchillos se abrieron ante él. ¿Quién osa profanar mi morada? Tronó una voz que era mitad humana, mitad rugido. Mateo, paralizado, apenas pudo responder. Yo solo quería ayudar a mi pueblo. La sombra se materializó en la figura de un jaguar enorme, con cuerpo humanoide cubierto de manchas y garras brillantes. Su voz retumbaba como trueno. El pueblo olvidó sus ofrendas, olvidó el respeto. ¿Y ahora tú vienes a robar? Mateo cayó de rodillas, temblando. Perdóname, guardián. No sabía. El espíritu lo rodeó lentamente.
Podría devorarte ahora mismo, pero prefiero darte una lección. De un zarpazo. El jaguar marcó su pecho con 3 heridas profundas. La antorcha se apagó y Mateo sintió que el mundo giraba. Cuando despertó, estaba fuera de la cueva, cubierto de sangre, con el cráneo del jaguar en sus manos. La maldición desde ese día. Algo cambió en Mateo. Su mirada se volvió más oscura, sus sentidos más agudos. Escuchaba ruidos que nadie más escuchaba, veía en la noche como si fuera de día. Al principio pensó que era un don. Pero pronto descubrió lo contrario. Por las noches, cuando la luna estaba llena, sentía un dolor insoportable. Sus uñas crecían, su piel se manchaba y un rugido nacía en su garganta. Mateo se transformaba en un hombre jaguar. El pueblo. Aterrorizado, empezó a escuchar gruñidos en los corrales, gallinas devoradas y cabras desangradas. Nadie sabía que era él hasta que lo vieron. Una madrugada. Julián lo siguió en secreto y fue testigo de la transformación. Regresó pálido y avisó a todos. Mateo ya no es humano, es la bestia de la cueva. El pueblo entero se llenó de miedo. Su madre lloraba, rezando por él. Pero los demás exigían justicia. Tenemos que matarlo antes de que destruya todo. Mateo, al escuchar los murmullos, huyó al monte. Sabía que la maldición lo condenaba. Pero aún guardaba la esperanza de romperla. El regreso al guardián desesperado buscó a los ancianos. Uno de ellos, don Hilario, le dijo: la única forma de romper la maldición es devolver lo que robaste y enfrentar al guardián. Pero ten cuidado, no todos regresan vivos de ese encuentro. Mateo, decidido, volvió al cerro. Con el cráneo en las manos, entró otra vez a la cueva. Esta vez no con soberbia, sino con humildad. Guardián, aquí está lo que tomé. No quiero poder ni riqueza. Solo quiero salvar a mi pueblo. El jaguar apareció, sus ojos brillando como fuego. Tu ambición te condenó, pero tu arrepentimiento puede salvarte. El pueblo necesita agua, necesita vida, no tesoros. El espíritu rugió y la cueva tembló. Afuera. Nubes negras comenzaron a reunirse sobre la sierra. Un aguacero cayó con furia, llenando los ríos y las acequias. El jaguar lo miró por última vez. Recuerda. Muchacho, la tierra no necesita héroes ambiciosos, necesita guardianes humildes. Tu cuerpo llevará mis marcas para siempre, pero tu alma será libre. Mateo despertó al pie del cerro, con las cicatrices en el pecho. Pero sin la maldición, epílogo: la lluvia salvó las milpas y el pueblo volvió a cantar. Nadie volvió a hablar en voz alta de la cueva del jaguar. Pero todos supieron que había fuerzas antiguas que no podían olvidarse. Mateo, marcado de por vida, se convirtió en defensor del río y de la tierra. Nunca se casó, nunca se fue del pueblo. Dedicó su vida a recordarles a todos que los jaguares, los dioses y la montaña siguen escuchando. Y hasta hoy, cuando la lluvia golpea fuerte en Xochicalco. Los niños preguntan: ¿es Mateo quien la llama? Y los ancianos responden en voz baja: no, es el jaguar que todavía vigila.